Durante más de una década, Honduras fue escenario de una oscura alianza entre el poder político y la violencia institucionalizada. En el centro de esta trama, aparece Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, y Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Bonilla, considerado durante años como un brazo ejecutor silencioso del poder, reveló en declaraciones judiciales estremecedoras cómo actuaba bajo las órdenes directas de JOH, participando en operaciones ilícitas que iban desde ejecuciones extrajudiciales hasta el encubrimiento de cargamentos de droga con total impunidad. En su confesión ante la justicia estadounidense, Bonilla no solo aceptó su papel como facilitador del narcotráfico, sino que también desenmascaró la profundidad de la corrupción presidencial. Afirmó que JOH saqueó millones de dólares del erario público hondureño para financiar campañas políticas, comprar voluntades y fortalecer su red de poder. Las palabras del Tigre cayeron como una bomba. Todo era dirigido desde Casa Presidencial. No se movía una bala sin que él lo ordenara. El gobierno nunca fue una narcodictadura. No hay ninguna narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado. La narcodictadura. Cuando miro hacia atrás y miramos estos 3 años, claro que era parte del guión del gobierno de Honduras seguir atacando la famosa narcodictadura que le llamaron desde la campaña. Y ahora, con el paso del tiempo, lo que miramos es que salen videos donde salieron dirigentes del Partido Libre reunidos con los narcos. Ahí es claro cuando dicen los narcotraficantes, los tienen chinguitos. Los tienen chinguitos. Todas estas leyes que nos están afectando, decían entre ellos, las vamos a eliminar. Ya habían hablado también de eliminar la extradición pensando que iba a servirles el esquema de la constituyente. Después, cuando se reúnen también con los políticos, hablan claramente. De esos videos no existe ninguno que tenga que ver con mi imagen ahí o con mi voz, ni audio, ni texto, ni nada. Pero todo el proceso de utilizarme como un trofeo y hacer todo un show y una narrativa para poder seguir destruyendo la imagen de Juan Orlando Hernández es parte de lo que ellos han venido haciendo. Pero ahora se ha caído todo eso. Nunca presentaron nada. Le creyeron más a los delincuentes y ni tan siquiera le preguntaron o investigaron o entrevistaron a los demás estadounidenses que escribían reportes diciendo cómo nosotros estábamos iniciando la lucha contra el narcotráfico, que fue histórica. Ten piedad de mí. Así fue como el Tigre Bonilla suplicó por su libertad al juez Kevin Castell. Exdirector de la Policía Nacional de Honduras, recibió una sentencia de 19 años de prisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Bonilla, que se declaró culpable de conspiración por importar cocaína a los Estados Unidos, admitió su culpabilidad en febrero. Durante la audiencia pidió piedad diciendo cometí un error. Sin embargo, el juez Kevin Castell fue contundente. Esto fue mucho más que un error, fue una forma de vivir. Su abuso de poder permitió que muchas personas sufrieran. La fiscalía también lo vinculó con el asesinato de un narcotraficante rival y su relación con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado por narcotráfico. Las revelaciones de Bonilla destapan una maquinaria criminal donde el Estado fue convertido en un instrumento al servicio del narcotráfico. Como jefe policial, fue responsable de encubrir asesinatos de líderes comunitarios, activistas y miembros de estructuras rivales del narcotráfico. Varios testigos protegidos mencionaron que Bonilla coordinaba operativos donde se eliminaban amenazas al régimen de JOH, utilizando unidades de la policía como escuadrones de la muerte. El vínculo entre Bonilla y Hernández se selló en la década del 2010, cuando JOH asumió la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República. Bonilla fue ascendido a la jefatura de la policía en 2012, pese a denuncias previas de violaciones de derechos humanos. Ese nombramiento fue clave. JOH necesitaba a alguien leal, implacable y dispuesto a silenciar a quien se interpusiera en su camino, incluso si eso significaba matar. Bonilla reveló que el expresidente utilizaba instituciones como la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Policía como sus brazos ejecutores. Las órdenes llegaban en clave o por medio de emisarios de confianza. En ocasiones, JOH le pedía resolver problemas que significaban eliminar físicamente a personas que podían convertirse en testigos o adversarios políticos peligrosos. El miedo se institucionalizó, y el Tigre Bonilla era su principal ejecutor. Las investigaciones del Departamento de Justicia de UU muestran que Bonilla no actuaba solo. Su red incluía a oficiales, fiscales, empresarios y banqueros que facilitaron la operación de una narcoestructura con fachada gubernamental.
Pero fue la confesión del Tigre la que confirmó que Juan Orlando Hernández dirigía personalmente la operación, autorizando rutas de droga, recibiendo sobornos millonarios y ordenando crímenes selectivos. El colapso del régimen de JOH comenzó cuando su hermano, Tony Hernández, fue arrestado y condenado por narcotráfico. Fue solo cuestión de tiempo para que sus socios empezaran a hablar. Bonilla, enfrentando una condena de por vida, optó por confesar para reducir su sentencia. Su testimonio fue devastador para JOH. No solo lo implicó en el narcotráfico, sino que lo acusó directamente de saquear los recursos del Estado, financiando su campaña con dinero de la droga. Hoy, Bonilla cumple una condena en Estados Unidos, y JOH ha sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico. La relación entre ambos no solo destruyó la institucionalidad en Honduras, sino que convirtió al país en un narcoestado. Sus confesiones revelan la crudeza de un sistema donde la vida humana valía menos que una orden presidencial y donde la corrupción fue tan profunda que alcanzó los cimientos mismos de la democracia. La historia del Tigre y el presidente es una advertencia para América Latina. Cuando el poder y el crimen se fusionan, las consecuencias son devastadoras. Las confesiones del Tigre Bonilla también sacaron a la luz cómo se manipulaban las estadísticas de seguridad en Honduras. Mientras el régimen de JOH se ufanaba internacionalmente de haber reducido la criminalidad, en las sombras se cometían asesinatos selectivos y desapariciones forzadas ordenadas desde los más altos niveles del gobierno. Bonilla confesó que muchas de esas operaciones eran disfrazadas como enfrentamientos o simplemente no se reportaban, mientras los fondos destinados a la seguridad eran desviados para fines personales y políticos del expresidente. Uno de los episodios más alarmantes fue la revelación de cómo se utilizaron fondos provenientes de organismos internacionales y del presupuesto nacional para operaciones encubiertas y sobornos. Según Bonilla, JOH desviaba millones de lempiras de fideicomisos estatales, y el propio exjefe policial entregaba dinero en efectivo a operadores políticos del Partido Nacional. Todo esto ocurría mientras los hospitales colapsaban, la pobreza se disparaba y la emigración masiva dejaba pueblos fantasmas en el país. En los pasillos del poder en Washington, una discusión silenciosa pero contundente ha comenzado a tomar forma. La posible salida anticipada de Juan Orlando Hernández del sistema penitenciario federal estadounidense. El expresidente de Honduras, condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, podría estar en el centro de negociaciones políticas y diplomáticas que buscan convertirlo en una ficha de canje en un tablero geopolítico más amplio. Fuentes cercanas al Departamento de Estado no descartan que bajo ciertas condiciones se analice una reducción de condena o traslado a otro país, un movimiento que podría reconfigurar la relación entre Estados Unidos y Centroamérica. El caso de Hernández estremeció a América Latina y evidenció el grado de podredumbre institucional en Honduras durante su mandato. Mientras ostentaba el poder entre 2014 y 2022, Juan Orlando tejió una red de corrupción y narcotráfico sin precedentes. Aprovechó su control sobre las instituciones, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Judicial, para blindarse y consolidar su reinado de impunidad. Sin embargo, su caída fue inevitable, una vez que testigos protegidos y documentos judiciales lo ubicaron como conspirador número 4 en operaciones del narcotráfico. Durante un año estuve buscando consenso y escuchando a diferentes sectores para aprobar la extradición. En varias ocasiones, cuando era presidente del Congreso y después de la República, me reuní con dos expresidentes. Uno de ellos, Mel Zelaya, siempre me dijo, es un error aprobar la extradición. Y acordate de mí, los gringos no son amigos de nadie. Pepe Lobo me dijo, líder, a eso hay que darle pensamiento. No corra con eso, espérese. A pesar de que no encontré ese respaldo que hubiera esperado, y también a pesar de que muchos diputados tenían temor y de las amenazas que yo sabía que existían, dije, primero es Honduras. Es la única manera para poder sacar del país a estos criminales, porque había mucho luto y dolor. Los mismos norteamericanos dijeron en reuniones privadas, las medidas que el presidente Hernández ha tomado son sin precedentes y los resultados son históricos. Juan Orlando era un hombre de palabra, porque manejó la aprobación de la extradición en el Congreso y cuando llegó a la presidencia de la República Testimonios en su contra, incluidos los de su propio hermano Juan Antonio Tony Hernández, revelaron vínculos directos con capo Joaquín El Chapo Guzmán,
De hecho, durante el juicio de Tony en Nueva York, se presentó evidencia que apuntaba a que el Chapo entregó $1 millón a Juan Orlando para financiar su campaña presidencial, un hecho escandaloso que marcó un punto de no retorno para la imagen de Honduras ante el mundo. Su presidente estaba vinculado al narcotráfico más peligroso del planeta, pero la narcoestructura no se limitó al apoyo del cartel de Sinaloa. Informes de la DEA vinculan al régimen de Hogg con múltiples organizaciones del crimen organizado, entre ellas los Cachiros y los Valles, dos de los grupos más violentos del país. Estas asociaciones eran recompensadas con protección institucional, acceso a contratos públicos y hasta eliminación de enemigos comunes mediante operaciones encubiertas de las fuerzas de seguridad del Estado. A la par del narcotráfico, Hernández montó una maquinaria de corrupción que drenó cientos de millones de dólares del erario público, a través del Fondo de Desarrollo Departamental manejado por su hermana Hilda Hernández. Se desviaron aproximadamente 360 millones de dólares que terminaron financiando campañas del Partido Nacional y enriqueciendo a una élite política cómplice. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bajo la tutela de su hermana, fue un instrumento clave en este saqueo institucional. El sistema judicial hondureño fue también víctima de esta manipulación. Juan Orlando impulsó la elección de magistrados leales y creó una estructura legal que le permitió reelegirse en 2017. Pese a que la Constitución la prohibía, la impunidad fue su principal escudo y durante años Estados Unidos fue criticado por mirar hacia otro lado mientras Hernández era aliado en la guerra contra el narcotráfico, recibiendo millones en cooperación. La narrativa cambió con la llegada de nuevos actores de la política estadounidense y la presión de fiscales federales, decidido a exponer la narcodictadura hondureña. La extradición de Hogg en 2022 fue un terremoto político que sacudió a toda América Central. Sin embargo, su encarcelamiento no ha cerrado el capítulo. Ahora, informes recientes indican que podría estar negociando colaboración a cambio de beneficios carcelarios o incluso un traslado a un tercer país. Una posibilidad que genera tensión en Tegucigalpa. En Honduras, el espectro de Hogg sigue presente. Su caída no ha desmantelado del todo la red del poder que construyó. Muchos de sus colaboradores permanecen activos, algunos incluso dentro de instituciones públicas, operando bajo nuevas figuras políticas. El miedo de que Hernández pueda regresar incluso en forma simbólica mantienen alertas sectores sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de su régimen. De manera injusta, indebida, comentó. Cabe mencionar que durante su mandato fue elogiado en Washington por su política antidrogas. Sin embargo, ahora los fiscales estadounidenses lo acusaron de conspirar con cárteles de droga para transportar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, recibiendo a cambio millones de dólares que presuntamente habría utilizado para ascender en la política. Según testimonios, durante su campaña presidencial en 2013, presuntamente habría recibido $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán para financiar su elección que lo llevaría al poder en 2014. Como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció con el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, entre otros individuos. Esto puede leerse en un comunicado del Departamento de Estado. De acuerdo con Alexander Ardón Soriano, quien se entregó a la DEA en 2019. En Honduras, un país marcado por la violencia, la corrupción y los pactos oscuros, la figura de Carlos Zelaya ha vuelto a la palestra pública con una bomba política. Su confesión de haber participado en reuniones con capos del narcotráfico, reuniones que hoy desnudan los hilos ocultos del poder. La población, indignada y confundida, se pregunta, ¿desde cuándo las autoridades estadounidenses venían siguiendo los pasos de la familia Zelaya? ¿Y por qué Libre, el partido que llegó al poder prometiendo limpieza, transparencia y extradiciones, decidió de un plumazo romper el tratado de extradición con Estados Unidos? Libre llegó al poder bajo la bandera de combatir la corrupción que dejó el Partido Nacional, prometiendo extraditar a todo aquel que tuviera vínculos con el crimen organizado. Pero cuando las mismas autoridades que enjuiciaron a Tony Hernández comenzaron a hurgar en los negocios y relaciones de la familia Zelaya, la reacción fue abrupta y preocupante.
denunciaron injerencias extranjeras, acusaron a los fiscales estadounidenses de persecución política y rompieron el tratado de extradición. Una jugada que muchos catalogan como chantaje político, ejecutado para blindarse de posibles capturas. Sí, él siempre ha dicho que es una cuestión política, pero la cosa política es él. Él nada más es herramienta del gobierno actual para proteger a ellos mismos e irse contra de otros individuos. Entonces, esto es una justicia selectiva que se aplica nada más a los enemigos de este gobierno. Por ejemplo, al general Romeo Vázquez se va en contra de él. Ellos dicen que este video de Carlos Zelaya es muy viejo. Eso lo grabaron los cachiros en 2013 y luego el de el general Romeo Vázquez, eso sucedió en 2009 y ahora tienen más recursos buscando al general, que es un hombre de honor, buscándolo, y eso están dedicando más recursos que Colombia dedicó cuando se fueron contra de Pablo Escobar. Carlos Armando Zelaya Rosales nació el 28 de febrero de 1958 en Juticalpa, Olancho. Hijo de Manuel Zelaya Ordóñez, condenado por la masacre de los Horcones, y doña Hortensia Sarmiento, Carlos no tuvo una infancia común. A los 17 años ya era investigado por el secuestro y asesinato de Junior Cafati y Camilo Girón, crimen por el cual fue condenado a 10 años de prisión. Este pasado criminal fue advertido por el entonces embajador de Estados Unidos, Charles Ford, en un cable confidencial filtrado por Wikileaks en 2010, donde alertaba sobre los antecedentes oscuros de la familia Zelaya. Tras cumplir su condena, Carlos Zelaya se sumergió en la política apoyando a su hermano Manuel Zelaya. Con el tiempo escaló en el Partido Liberal hasta convertirse en diputado. Sin embargo, nunca fue una figura destacada dentro del Congreso y su carrera legislativa fue más bien gris. Fue durante el mandato presidencial de Manuel Zelaya que, según declaraciones del narcotraficante El Cachiro, Carlos Zelaya y otros actores como Freddy Nájera se habrían dedicado a bajar avionetas cargadas de droga en la pista clandestina de El Aguacate, con ayuda de militares y bajo el conocimiento del propio presidente. Durante años, desde el Partido Libre se burlaron de las declaraciones del Cachiro, calificándolas de chismes sin pruebas. Pero todo cambió cuando salió a la luz un vídeo donde Carlos Zelaya aparece reunido con conocidos capos como Moncho Mata, Rafael Sarmiento y Adán Funes, planificando el financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico. Lo más grave, el vídeo fue grabado por el mismo Cachiro cuando ya era colaborador de la DEA. Una prueba irrefutable que destruye la narrativa del error inocente y saca a la luz el verdadero rostro de un diputado blindado por el poder. Hoy, quienes antes aplaudían la lucha contra el narcotráfico ahora justifican las acciones de Carlos Zelaya con frases como errar es humano. Lo defienden como si se tratara de un héroe valiente que aceptó su error, cuando en realidad fue parte activa de la corrupción que tanto prometieron erradicar. La historia se repite. Una élite política que se escuda en el poder, mientras el pueblo sigue pagando con sangre y pobreza los pactos oscuros del narcoestado. Y al final, la gran pregunta persiste. ¿Cuántos más están involucrados y cuánto tiempo más callará la justicia? En las entrañas del Congreso Nacional, donde se fraguan las leyes y se decide el destino de millones de hondureños, un nombre ha comenzado a resonar con fuerza renovada: Carlos Zelaya. Su imagen, hasta hace poco relegada a un segundo plano político, ha sido arrastrada al centro del huracán mediático por una grabación explosiva que lo muestra reunido con poderosos narcotraficantes, incluyendo al infame Ramón Mata y líderes del cartel de los Cachiros. En el vídeo, Zelaya no solo admite el reparto de sobornos, sino que menciona explícitamente que la mitad de estos irían a parar a manos del comandante Zelaya. El país entero entendió de inmediato a quién se refería: el expresidente Manuel Mel Zelaya, su propio hermano. El impacto de esta revelación ha sido devastador para el entorno de Libre, el partido que prometió erradicar el crimen organizado tras años de dominio del Partido Nacional. Mientras los líderes del oficialismo intentan relativizar el vídeo,
algunos incluso tachándolo de viejo o sacado de contexto. El pueblo se pregunta, ¿por qué alguien que asegura amar tanto a su hermano, como lo expresó Mel Zelaya públicamente, se vería envuelto en negocios ilícitos que podrían arrastrar a toda su familia al abismo? Lo cierto es que en la grabación, Carlos Zelaya habla con tranquilidad, sin ocultar nombres, sin medir consecuencias, dejando entrever que lo que hacía era conocido, permitido o incluso ordenado. Como si el escándalo no fuera suficiente, nuevas denuncias apuntan a que Carlos Zelaya, pese a haber salido del Congreso, sigue cobrando salario del Estado. ¿En qué calidad? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién protege a este hombre señalado no solo por testigos como el Cachiro, sino ahora también por pruebas audiovisuales? Esta revelación ha encendido la indignación de la ciudadanía, que ve con desconfianza cómo se maneja el aparato público, incluso después de promesas de renovación moral. Mientras tanto, en Washington, los fiscales federales han comenzado a revisar de nuevo los expedientes vinculados a la familia Zelaya, y las consecuencias podrían ser inminentes. Fuentes diplomáticas han revelado que el gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la posible deriva autoritaria del gobierno hondureño. El intento de derogar el tratado de extradición, el discurso contra fiscales internacionales y las presiones por cerrar la base de Palmerola han encendido todas las alarmas en Washington.